Cuando Alger Hiss, que en 1945 acudió a la conferencia de Yalta donde trabajó en la negociación de lo que iban a hacer las Naciones Unidas y ejerció como secretario general temporal de las Naciones Unidas y como presidente de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, una organización que ha estado presente en todos los encuentros Bilderberg. Tras pasar 44 meses en prisión condenado por actividades de espionaje soviético, fue puesto en libertad en noviembre de 1954. Montó las Naciones Unidas con sus colegas del Departamento de Estado de los Estados Unidos y creó el Departamento de Asuntos sobre Seguridad y Política de la ONU, que tendría jurisdicción sobre todas las operaciones militares futuras de la ONU, lo cual puede verse escrito en la letra pequeña en las leyes y regulación que gobiernan la ONU. Bueno, les voy a dar una página. Véase http www.un.org/dapdmhark/pv35.pdf. Durante los últimos 45 años, una intensa propaganda a favor de la ONU ha convencido a muchos estadounidenses y a muchas otras personas de que las palabras paz y Naciones Unidas son virtualmente intercambiables. Lo paradójico es que en ella se halla la norma de que el jefe de este departamento de la ONU será siempre un ciudadano soviético, militar o persona designada por los soviéticos. Y así ha sido durante los primeros 53 años, desde 1946, cuando en el 35 encuentro plenario que tuvo lugar el jueves 24 de octubre de 1946, fuera escogido Arkady Sobolev. Los siguientes 14 comunistas han presidido este puesto vital en la ONU. Esto es el de vicesecretario general del Departamento de Asuntos de Política y Seguridad, 1944 a 1949 Arkady Sobolev, 1949 a 1953 Konstantin Zinchenko, 1953 a 1954 Ilya Teixeira, 1954 a 1957 Dragoslav Protich, 1960-1962 Georg Arkadev, 1962 a 1963 Ede Kisel, 1963 a 1965 BP Surlov, 1965 a 1968 Alexei N. Sterenko, 1968 a 1973 Leonid N. Kutabov, 1973 a 1978 Arkady N. Chevenko, 1978 a 1981 Mikhail de Sitenko, 1981-1986 Vyacheslav A. Ustinov, 1987 a 1992 Vasily S. Safronchuk, 1992 a 1997 Vladimir Petrovsky, 1997 Kieran Predesgars, Reino Unido. Todos eran ciudadanos soviéticos excepto Kieran Predesgars, miembro del Club Bilderberg, Turnberry, Escocia, 1998. Y si piensas que el ejército de la ONU será benigno, me advirtió John Welly, cambiará rápidamente de opinión cuando las tropas de la ONU, bajo en última instancia una dirección rusa, se planteen en tu vecindario para suprimir cualquier oposición al sistema, detener a los disidentes o restaurar el orden bajo el nuevo orden mundial. Y eso no es todo. Sin embargo, según un informe de la Environmental Conservation Organization de enero-febrero de 1996, la Comisión sobre el Gobierno Global cree que los eventos mundiales desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, junto con los avances de la tecnología, la revolución de la era de la información
y la nueva conciencia medioambiental global crearán un clima en el que la gente de todo el mundo reconocerá la necesidad y los beneficios de un gobierno global. El gobierno global sigue un procedimiento concreto y tiene unos objetivos concretos para los que emplea toda una variedad de métodos, ninguno de los cuales le ofrecen al gobernado la oportunidad de votar sí o no a lo que se decide. Las decisiones las toman los cuerpos administrativos o los cuerpos de delegados asignados o las organizaciones civiles secretas acreditadas y de hecho ya están aplicando muchas de las recomendaciones publicadas por la Comisión. El gobierno global se basa en la creencia de que el mundo está preparado para aceptar una ética civil global basada en un conjunto de valores fundamentales que pueden unir a las gentes de todas las procedencias culturales, políticas, religiosas o filosóficas. Para una lectura impresionante sobre el tema, véase Our Global Neighborhood, nuestro vecindario global. Oxford University Press, 1995, 410 páginas. Se harán algunas afirmaciones particulares de la identidad nacional que serán en parte una reacción contra la globalización, la homogeneización, la modernización y la secularización, sean cuales fuesen las causas. El sello común que las caracteriza es la intolerancia. La responsabilidad personal y el logro individual se enfrenta al valor del respeto mutuo, según sugiere de Robert Muller Schoolwork Curriculum Manual, escrito por Robert Muller, rector de la Universidad de la ONU y es vicesecretario general de 3 secretarías generales de la ONU. Muller dice: la idea de crear esta escuela surge del deseo de proporcionar a los estudiantes experiencias que les permitan convertirse en ciudadanos auténticamente planetarios a través de una educación de enfoque global. El primer principio del currículo es promover el crecimiento de las ideas grupales de tal manera que el bienestar, la buena voluntad, el entendimiento y la interrelación grupal reemplacen a todos los objetivos limitados y centrados a las personas para llegar a una conciencia grupal, lo que significa que en ese futuro global no habrá sitio para aquellos que no se adhieran a las ideas grupales. Esto es lo mismo que decir que solo habrá esclavos, borregos y ninguna persona libre. Pero todavía se pone peor la cosa. En la Conferencia Global de 1998 sobre Gobierno Global, la Comisión hizo públicas unas propuestas que tenían que aplicarse hacia el año 2000, con un plazo ampliado hasta el 2007. Entre esas recomendaciones se cuentan propuestas específicas para ampliar la autoridad de las Naciones Unidas sobre 2 puntos: impuestos globales, un ejército de la ONU conseguido, Kosovo, Nigeria, misiones en África Occidental, etc., un Consejo de Seguridad Económica, una autoridad sobre asuntos globales comunes, la anulación del derecho de veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, un nuevo cuerpo parlamentario de representantes de la llamada sociedad civil ONG, aprobado en un informe provisional sobre nuevas disposiciones institucionales, tema del Fórum del Milenio de ONG de diciembre de 1999, William Peace World Federals Movement, un nuevo Consejo de Demandas cuyo papel será reforzar la participación de las ONG, un nuevo Tribunal de Justicia Criminal, un cuerpo que dirima las disputas entre naciones, conseguido en julio de 1998 en Roma, el establecimiento de un Tribunal Criminal Internacional, un tribunal permanente que persiga a aquellos que cometan genocidios, delitos contra la humanidad y crímenes de guerra, conseguido en 2002, acatamiento de los veredictos vinculantes del Tribunal Internacional de Justicia, ampliar la autoridad del secretario general. Estas propuestas reflejan el trabajo de muchos años de docenas de diferentes agencias y comisiones, pero es ahora cuando la Comisión para el Gobierno Global está avanzando más en ellas, como se aprecia en su informe. Nuestro vecindario global, acerca del futuro papel de la ONU como supergobierno global. Nuestro vecindario global presenta eufemísticamente este revolucionario principio: la soberanía y la inviolabilidad territorial de los estados-naciones han sido firmes premisas del sistema mundial. Los estados las han tenido por fundamentales para la protección
de su independencia y su legitimidad. Los estados pequeños y menos poderosos en particular han visto en estos principios su principal defensa contra países más poderosos y depredadores y han pedido a la comunidad mundial que preserve estas normas. En un mundo cada vez más interdependiente en el que las viejas nociones de territorialidad, independencia e intervención han perdido parte de su significado, estos principios tradicionales necesitan adaptarse. Las naciones se ven forzadas a aceptar que en ciertos campos la soberanía tiene que ser ejercida colectivamente, especialmente en relación a asuntos comunes. El principio de soberanía debe ser adaptado de manera que armonice los derechos de los estados con los derechos de la gente y los intereses de las naciones con los intereses de la comunidad global. Empieza a ver cuál es la pauta aquí. Los gobiernos ya no ejercerán el control de nada significativo a no ser que la ONU les permita compartir la gobernanza. Antes, si alguien te invadía, podías esperar que la comunidad mundial viniese en tu rescate, pero ahora, si intentas salirte del nuevo sistema globalizador o defiendes posturas diferentes, será la misma comunidad mundial la que te llevará a cabo la invasión. Eso es lo que significa soberanía ejercida colectivamente. ¿Por qué? Porque usted forma parte de un Estado global que solo responde a un poder, el de las Naciones Unidas, y los estados debilitados hasta el punto de la no resistencia estarán ocupados explicando a sus ciudadanos que la gente es más importante que los estados, calificándose a sí mismos de meras naciones, o bienvenida sea la comunidad global. Junto con sus recomendaciones de desarme global excepto para la ONU, que mantendrá una impresionante, leal y fuertemente armada fuerza de reacción rápida, léase nuevo ejército mundial, que dejará a los estados militarmente indefensos frente a las agresiones internacionales que se perpetran bajo el disfraz de policía del mundo. Encontramos en nuestro vecindario global la siguiente tranquilizadora recomendación. Debemos luchar por asegurar que la comunidad global del futuro se caracterice por la ley y no por la carencia de leyes, por leyes que todos debemos respetar, que nadie, ni siquiera el más poderoso, esté por encima de la ley. La ausencia de un tribunal criminal internacional desacredita la ley. Nos gustaría que se instituyese con la máxima prioridad un tribunal criminal internacional. También deben reforzarse los poderes de seguridad del sistema legal internacional. En los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de un seguimiento eficiente del cumplimiento de la ley. Un paso adelante es hacer que la ley internacional pueda aplicarse en tribunales locales. En nuestro vecindario global todos debemos vivir según una nueva ética apuntada en la cultura de la ley. Si por alguna razón se incumple la ley, el Consejo de Seguridad de la Corte Mundial aplicará las medidas legales internacionales correspondientes. Y lector, no habrá posibilidad de salirse del sistema porque en un mundo ideal la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Mundial será un requisito para ser un miembro de la ONU. Y si usted es un disidente, un rebelde, un fuera de la ley en nuestra nueva comunidad global, recuerde que podrá correr, pero no se podrá esconder. En el próximo Cuarto Reich se dedicarán todos los esfuerzos necesarios para la comprobación y obtención de la conformidad en todo lugar. ¿Y quién pagará por todo ello? Por supuesto, usted. Nada es gratis. En esta hermosa nueva comunidad, a excepción de muchas nuevas responsabilidades impuestas a la fuerza, a cambio de un escaso puñado de derechos que de hecho ya disfrutábamos antes de que el gobierno mundial nos los arrebatase. Como se dice explícitamente en nuestro vecindario global, debemos empezar a cambiar el funcionamiento del financiamiento global para propósitos globales, entre los que se incluyen el uso de recursos globales como las rutas de vuelo, las marítimas, las zonas de pesca y la recaudación de impuestos globales. Todo bajo acuerdos globales que se aplicarán por medio de tratados. Debemos estudiar la posibilidad de un impuesto internacional sobre las transacciones de moneda extranjera y la creación de un impuesto internacional para empresas multinacionales. Es hora de que desarrollemos un consenso sobre los impuestos globales para satisfacer las necesidades de la comunidad global. Justo cuando pensábamos que ya habíamos visto suficiente, aparece otra sorpresa en la aldea global definida por los estatutos de nuestro vecindario global.
La idea de propiedad privada es excesiva para el nuevo orden mundial. La riqueza debe compartirse con el resto del planeta. ¿Exactamente qué riqueza cree usted que los Rockefeller y compañía van a compartir? Ciertamente no la suya. Lo que es suyo y lo que es de usted es de todo el mundo. Nuestro vecindario global es ahora la autoridad absoluta en temas globales, otro paso significativo en la creación de una forma de gobierno. De acuerdo con el informe de la Environmental Conversation Organization de enero-febrero de 1996, The Commission of Global Governance, vemos que un miembro de la sociedad civil debidamente cualificado significa un representante de una ONG acreditada. El estatus de ONG es elevado incluso más allá. Según recomienda la Comisión, como se verá a continuación, el objetivo último es suprimir la democracia. Entre las actividades de las ONG se incluye la agitación a nivel local, la agrupación por intereses a nivel nacional, la elaboración de estudios para justificar los impuestos globales a través de ciertas organizaciones de la ONU como Global Plan. La estrategia es avanzar hacia el objetivo del gobierno global, con programas para desacreditar a individuos y organizaciones que provoquen presión política interna o acciones populistas que no apoyen a la nueva ética global. Aquí, sin embargo, por primera vez se les da a los activistas medioambientales elegidos a dedo una posición de autoridad gubernamental en la agencia que controla el uso de la atmósfera, el espacio exterior, los océanos y en general la biodiversidad. Esta invitación de participación de la sociedad civil en el gobierno global se describe como una ampliación de la democracia. En el número de enero-febrero de 1996 de la revista Ecologic se explica que el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, junto con todos los tratados medioambientales bajo su jurisdicción, serán en último extremo gobernados por un cuerpo especial de activistas medioambientales escogidos solo entre ciertas ONG acreditadas. Estas ONG serán seleccionadas por delegados de la Asamblea General, que a su vez serán elegidos por el presidente de los Estados Unidos. La Comisión dice, el paso más importante que debe tomarse es conceptual. Ha llegado la hora de que nos demos cuenta de que la seguridad del planeta es una necesidad universal que debe atender el sistema de las Naciones Unidas. Para asegurarse de que la participación de las ONG se convierte en una ventaja, la Comisión recomienda la creación de un nuevo derecho de petición disponible por la sociedad civil internacional. Esta recomendación sugiere la creación de un consejo de peticiones que se define como un grupo de alto nivel de 5 a 7 personas independientes de gobiernos y seleccionados por su capacidad personal. Serán nombrados por la Secretaría General con aprobación de la Asamblea General. Debe tratarse un consejo que mantenga un fideicomiso la seguridad de la gente y hará recomendaciones a la Secretaría General, al Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Un informe de enero-febrero de 1996 de la Organización para la Conservación del Medio Ambiente afirma que este nuevo mecanismo proporciona una vía directa de comunicación entre los afiliados de la base de las ONG nacionales e internacionales y los niveles más altos del gobierno global, y concluye con este ejemplo. La Greater Yellowstone Coalition, un grupo de ONG afiliadas, hizo recientemente la petición al Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO de intervenir en los planes de una empresa privada para explotar una mina de oro en terrenos privados cerca del Parque Yellowstone. El comité de la UNESCO intervino e inmediatamente calificó al Parque Yellowstone de Patrimonio Mundial en peligro. Bajo los términos de la Convención del Patrimonio Mundial, los Estados Unidos tienen que proteger el parque, incluso más allá de los límites del mismo, sobre terrenos privados si es necesario. Esta información fue confirmada independientemente por 3 fuentes que no se conocían mutuamente. Una trabaja para Human Rights Watch, otra había trabajado en la administración Clinton y la tercera un periodista con contactos en las Naciones Unidas. Solo se permitía participar en la adopción de estrategias a las ONG acreditadas y a sus afiliados, y más importante aún, solo 10 eran los delegados nombrados por el presidente de los Estados Unidos, controlado por la Asociación Rockefeller CFR Bilderberg.
Las conclusiones del informe de la Environmental Conservation Organization en enero-febrero de 1996 son escalofriantes. La maquinaria de gobernanza global de las ONG ya está en funcionamiento en Estados Unidos. Su actividad incluye la agitación a nivel local, la agrupación por interés a nivel nacional, la elaboración de estudios para justificar los impuestos globales y el pago de anuncios de televisión que elevan la imagen de la ONU. La estrategia para acelerar el gobierno global incluye programas para desacreditar a individuos y organizaciones que provoquen una presión política interna o acciones populistas que no apoyen la nueva ética global. Los medios de comunicación nacional controlados por CFR Bilderberg han estado pintando sistemáticamente a las voces críticas como extremistas de extrema derecha y fanáticos de las milicias. Las voces que hablan ahora en representación de todos los estadounidenses ante las Naciones Unidas apoyan a las fuerzas que quieren acabar con la soberanía nacional y hacer de la libertad individual y los derechos de propiedad privada reliquias del pasado. Si las voces que en estos momentos están representando a los Estados Unidos continúan trabajando con éxito por el gobierno global, el mundo estará abocado sin remedio a una transformación social más radical que la revolución bolchevique en Rusia. El párrafo final del artículo pone los pelos de punta a cualquier amante de la libertad. Las recomendaciones de la Comisión sobre Gobernanza Global, si se aplican, llevarán a todos los pueblos del mundo a una comunidad global dirigida por una burocracia de amplitud universal, bajo la autoridad directa de un puñado de sujetos nombrados a dedo, con un brazo ejecutor formado por miles de individuos pagados por unas ONG acreditadas que apoyen determinado sistema de creencias, por muy increíble e inaceptable que resulte para mucha gente. El objetivo último de todo ello es suprimir la democracia. ¿Cómo se siente ahora que conoce los planes futuros de la Asociación Rockefeller CFR Bilderberg ONU? Y por cierto, no se olvide de que el agua y el aire son recursos globales, como lo es el espacio vital en estos momentos, los obtiene de forma gratuita o prácticamente gratuita, pero prepárese para el día en que tenga que pagar un impuesto por cultivar tomates en su propio jardín. Ese suelo es un recurso global, le pertenece al planeta, no a usted. La naturaleza de los impuestos es creer y crecer, aunque su efecto sea el de empobrecernos a todos. Si piensa que su nivel de vida ya ha bajado, espera que esos nuevos impuestos golpeen su bolsillo. Muy pronto estará pagando un alquiler a través de una plétora de impuestos globales solo por vivir sobre la tierra. Pero debe estar pensando, si las cosas se ponen realmente mal, habrá una revolución. Y antes de que llegue a la conclusión de que cualquier programa como ese sería vehementemente rechazado por un electorado estadounidense muy enfadado, recuerde que en el momento en que se aplique el programa, la ONU tendrá un ejército preparado para saquear Estados Unidos. La importancia de la seguridad de la gente requiere que el mundo estudie el tema de la cultura de la violencia en la vida cotidiana, lo cual es una importante fuente de inseguridad para las personas de todo el planeta. La cultura de la violencia tan patente en la vida cotidiana, especialmente contra mujeres y niños o en las pantallas de la televisión, es una auténtica infección tanto en los países industriales como los que están en vías de desarrollo, ya sean ricos o pobres, aunque se lleve a cabo de diferente manera. Debemos realizar un importante esfuerzo a nivel local e internacional para invertir esa tendencia y cultivar las semillas de una cultura de la no violencia. Por lo tanto, recomendamos fervientemente que se lleven a cabo iniciativas para proteger la vida individual, animando al desarme de los civiles, creando una atmósfera de seguridad en todos los vecindarios. Gary Allen en el expediente Rockefeller explicaba así lo que sucedió hace más de 40 años. El mismo mes que salió a la luz la publicación 72-77 del Departamento de Estado del Congreso creó la Agencia para el Desarme y el Control de Armas. En 48 horas, la nueva agencia presentó su plan de desarme a las Naciones Unidas. Naturalmente era una copia de carbón el de la propuesta soviética CFR,
presentada un año antes a la ONU por los comunistas. Mientras la televisión y los periódicos habían estado cacareando incesantemente sobre el desarme, no se dijo ni una palabra sobre la otra cara de la moneda. Todas estas propuestas iban dirigidas a la creación de un ejército de las Naciones Unidas. En octubre de 1968, la Agencia para el Desarme publicó una revisión de la propuesta titulada Control Armamentístico y Seguridad Nacional, que declaraba desde 1959 el objetivo final de las negociaciones ha sido el desarme general y completo, por ejemplo, la eliminación total de todos los ejércitos y armamento, a excepción de lo necesario para mantener el orden interno dentro de los estados y dotar a las Naciones Unidas de una fuerza de paz. Mientras se lleve a cabo la reducción de armas, se establecerá y desarrollará una fuerza de paz de la ONU, que en el momento en que se complete el plan será tan poderosa que ninguna nación podrá amenazar. Fíjese en que el documento dice de 1959, la Agencia para el Desarme y el Control de Armas no fue creada hasta septiembre de 1961, pero fue el 25 de noviembre de 1959 cuando se elaboró el estudio número 7 del CFR, que describe los verdaderos objetivos de la organización transmitiendo su contenido a los soviets. Esto es 10 que decía: construir un nuevo orden internacional que dé respuesta a las aspiraciones mundiales de paz y cambio social y económico. Un orden internacional que incluya a los estados que se llaman a sí mismos socialistas. ¿Por qué? Porque el objetivo del CFR desde su creación ha sido debilitar la capacidad defensiva de Estados Unidos, permitiendo que los soviéticos los alcancen. Esto creará las condiciones favorables para un monopolio propiedad del combinado Bilderberg-CFR-Rockefeller, con sus liderazgos entrelazados y sus beneficios acumulativos. Según una persona que ha sido miembro del CFR durante 15 años, el contraalmirante Chester Ward, antiguo juez de la Marina y abogado de 1956 a 1960 y autor del libro de 1975 Kissinger of the Koch, los objetivos globales de Bilderberg CFR son: las camarillas más poderosas de sus grupos elitistas tienen un objetivo en común. Quieren acabar con la soberanía y la independencia nacional de los Estados Unidos. La mayor parte de los miembros del CFR son ideólogos del gobierno mundial únicos, cuyos objetivos a largo plazo fueron resumidos en el documento 7277 del Departamento de Estado de septiembre de 1961. La eliminación total de todos los ejércitos y armamento, a excepción de 10 necesario para mantener el orden interno entre los estados y dotar a las Naciones Unidas de una fuerza de paz. En el momento en que se complete el plan, el gobierno global de la ONU será tan poderoso que ninguna nación podrá amenazado. Ese objetivo es de conseguir el desarme y la pérdida de soberanía e independencia nacional de Estados Unidos para establecer un gobierno mundial todopoderoso. Es el único objetivo revelado al 95% de los 1.551 miembros del CFR en 1975. Existen otros dos propósitos ulteriores del CFR, pero es improbable que lo sepan más de 75 miembros o que estos propósitos hayan sido nunca puestos por escrito. Secretario de Defensa del CFR. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 estableció la oficina del Secretario de Defensa. Desde 1947 ha habido 14 secretarios de defensa pertenecientes al CFR y o a la Comisión Trilateral. Desde 1940 todos los secretarios de Estado de Estados Unidos, excepto el gobernador James Byrnes de Carolina del Sur, han sido miembros del CFR y o su hermano menor, la Comisión Trilateral, también. Desde 1940 todos los secretarios de guerra o de defensa han sido miembros del CFR, prácticamente desde hace 80 años. Todos los consejeros clave de seguridad nacional y asuntos exteriores de Estados Unidos han sido miembros del CFR. Entre otros fueron o son miembros del CFR: candidatos presidenciales John W. Davis 1924, Herbert Hoover
1928, 1932 Wendell White, 1940 Thomas Dewey, 1944 a 1948 Adai Stevenson, 1952 a 1956 David Eisenhower, 1952 a 1956 John F. Kennedy, 1960 Richard Nixon, 1960, 1968, 1972 Hubert Humphrey, 1968 George McGovern, 1972 Gerald Ford, 1976 Jimmy Carter, 1976-1980 John Anderson, 1980 George Bush, 1980, 1988 1992 Howard Baker, 1980 Reuben Asker, 1984 John Glenn, 1984 Alan Cranston, 1984 Walter Mondale, 1984 Michael Dukakis, 1988 Bill Clinton, 1992-1996 Directores de la CIA. Miembros del CFR: Richard Helms, 1966-1973 Johnson, James R. Chesger, 1973 Nixon, William E. Colby, 1973 a 1976 Nixon, George Bush, 1976-1977 Ford, Stanfield Turner, 1977 a 1981 Carter, William L. Casey, 1981-1987 Reagan, William H. Webster, 1987 a 1991 Reagan, Robert M. Gates, 1991-1993 Bush, R. James Wilson, 1993 a 1995 Clinton, John Dewey, 1995 a 1996 Clinton, George Tenet, 1997 al 2004 George W. Bush. Secretario de Defensa del CFR, 1957 a 1959 McElroy, 1959-1961 Gates, 1961 a 1968 McNamara, 1969 a 1973 Laird, 1973 Richardson, 1973 a 1977 Rumsfeld, 1977 Brown, 1981 a 1987 Casper Weinberg, 1987-1989 Richard Cheney, 1989-1991, 1993-1994 Les Aspin, 1994-1997 William J. Perry, 1997-2001 William Cohen, 2001 Donald Rumsfeld. Lista secreta de miembros del CFR en el ejército. Nota: las implicaciones de la siguiente lista son asombrosas. Se da usted cuenta de que casi todos los generales, almirantes, vicealmirantes, coroneles y capitanes de la Junta General de Mandos del Ejército, el grupo de veteranos de guerra con cuyo consejo el presidente decide todas las iniciativas militares, está en manos y bajo control de la organización asociada Club Bilderberg del CFR. El general David Jones, el vicealmirante Thor Hanson, el lugarteniente general Paul Gorman, el mayor general R.C. Bowman, el brigadier general F. Brown, el lugarteniente coronel W. Clark, el capitán Ralph Crosby, el almirante Crowe, el coronel P. Darwin Kings, el coronel W. Hauser, el coronel B. Hosmer, el mayor R. Kimmit, el capitán F. Klotz, el general W. Coulon, el vicealmirante J. Lee, el capitán T. Lupter, el coronel D. Meade, el mayor general Jack Merry, el general E. Meyer, el coronel L. Odom, el coronel L. Olvey, el coronel K. Osborne, el mayor general J. Pustuay, el capitán P.A. Putignano, el lugarteniente general E.L. Romney,
el capitán Gary Sieg, el mayor general J. Sigel, el mayor general Lewis Smith, el brigadier general Perry Smith, el coronel W. Taylor, el mayor general J. N. Thompson, el vicealmirante C. A. H. Trotz, el almirante S. Toomer, el mayor general J. Wells. El secretario de Tesoro es el principal consejero económico y financiero del gobierno y es nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Los siguientes secretarios del Tesoro son miembros del CFE: Robert B. Anderson, Eisenhower, Douglas C. Dillon, Kennedy Johnson, Henry Hamill Fowler Johnson, David M. Kennedy y George P. Schultz Nixon, William Edward Simon Nixon Ford, W. Michael Blumenthal Carter, G. William Miller Carter, James A. Baker III Reagan, Nicholas F. Brady Reagan Bush, Lloyd M. Best Clinton, Robert E. Rubin Clinton, Paul J. O'Neill G. George W. Bush, John W. Snow G. George W. Bush. El secretario del Tesoro confía en gran medida en la información clasificada en que recibe del Consejo de Seguridad Nacional. Dicha información clasificada le permite al Departamento del Tesoro contribuir a la consecución de los objetivos de la seguridad nacional y a generar el clima de opinión que Estados Unidos pretende conseguir en el mundo, explica el Dr. Richard J. Boylan, científico conductista, profesor asociado emérito e investigador en el número de verano de 2001 de True Democracy. El difunto Gary Allen, uno de los mejores periodistas de investigación estadounidense, escribió en el expediente Rockefeller: los Rockefeller han hecho del Departamento del Tesoro una auténtica sucursal del Chase Manhattan Bank. Todos los miembros de la Corte Suprema han sido nombrados por presidentes miembros del CFR o presidentes cuyas decisiones están influidas por 100 o más miembros del CFR, de su gabinete, que trabajan juntos en lo que se llama el grupo especial o el equipo secreto. Cuando se retira un juez del Tribunal Supremo, el presidente designa a una persona para reemplazarlo. Como regla general, el designado refleja las creencias políticas y religiosas del presidente que lo nombra. Seguramente sorprenda una vez más al público en general que, aunque aparentemente sea un presidente republicano o demócrata quien escoja al juez con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, la realidad es muy distinta, y si le dijesen que el presidente no escoge en realidad al juez, sino que le indican claramente a quién poner en el cargo, ¿se fiaría usted del sistema judicial estadounidense? ¿Qué opinión le merecería una institución como la Corte Suprema, el último garante de sus derechos individuales, si supiese que sus miembros trabajan para los intereses del CFR? A través de los jueces escogidos por el Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos, controlado por el CFR, la Corte Suprema promociona las decisiones que van a favor del CFR y la opinión general que quieren imponer en el mundo. El decisivo caso de Roe contra Wade, que permitió el derecho al aborto de las mujeres, fue decidido por 9 jueces escogidos por presidentes pertenecientes al CFR. El CFR y las operaciones psicopolíticas. Según el volante número 525-7-1 del Departamento de Defensa, el arte y la ciencia de las operaciones psicológicas, el secretario de Defensa es el principal asistente del presidente en todas las materias relacionadas con el Departamento de Defensa y ejerce la dirección, la autoridad y el control del departamento. El secretario de Defensa es miembro del Consejo Nacional de Seguridad. Entre los asistentes militares y consejeros civiles del secretario se encuentra su asistente para asuntos de seguridad internacional, que tiene responsabilidades sobre las operaciones psicológicas. PSIOP, Headquarters Department of the Army, DA, PAM 525-7-2, volante número 725-7-2 de Art and Science of Psychology Operation Case Studies of Military Application, Washington DC, 1 de abril
de 1976, preparado por el American Institute for Research, AIR, 3301 New Mexico Avenue, NW, Washington, D.C. 20016, bajo el Departamento of the Army Contrast Project, director Daniel C. Pollock, volumen 1, página 99. Hadley C. Cantrill, un exitoso sociólogo e investigador de la década de 1940, explicó en su libro de 1967, The Human Dimension, Experience in Police Research, publicado por la Rutgers University Press, lo siguiente: las operaciones psicopolíticas son campañas de propaganda que usa el CFR y el Club Bilderberg y que están diseñadas para crear tensiones perpetuas y manipular a los diferentes grupos de personas para aceptar el particular clima de opinión que quieren imprimir en el mundo. Lo que la mayoría de los estadounidenses creen que es la opinión pública es en realidad una propaganda cuidadosamente elaborada y orquestada para provocar determinada respuesta conductual en el público. Explica Ken Adachi, editor de la excelente página web www.educate-yourself.org, esto es, conseguir que la gente se comporte de la manera que a uno le interesa, convenciéndola de que todo ello es su interés. Las encuestas de opinión pública son estudios cualitativos que investigan en profundidad las motivaciones, los sentimientos, las reacciones de determinados grupos sociales con respecto a su aceptación de los programas planificados por el CFR. La aplicación de la propaganda y la manipulación de la opinión pública con técnicas de control mental es ejecutada en los Estados Unidos por más de 200 think tanks, grupos de generación de ideas políticas, como la Corporación RAND, la Corporación de Investigación para la Planificación, el Instituto Hudson, el Instituto Internacional para las Ciencias del Comportamiento aplicadas a la Fundación Hertie y el Instituto Brookings, supervisados y dirigidos por la principal organización de control mental del nuevo orden mundial en Estados Unidos. El Instituto de Investigación Stanford SRI de Menlo Park, California, explica Ken Adachi, hecho que confirma independientemente el Dr. John Coleman, un ex agente secreto del MI6, con acceso a material secreto de autor de Conspiration Hierarchy, The Store of the Community of 300. Esto es lo que el Dr. John Coleman escribe. El Instituto Tavistock opera en la actualidad a través de una red de fundaciones en Estados Unidos que maneja $6.000 millones al año. Todo ese dinero procede de los impuestos de los contribuyentes estadounidenses. Existen 10 instituciones bajo su control directo, con 400 sucursales y 3.000 grupos de estudio y think tanks, que dan lugar a muchos tipos de programas para incrementar el control del orden mundial sobre el pueblo estadounidense. El Instituto de Investigación Stanford, junto con el Instituto Hoover, es una institución de 3.300 empleados y un presupuesto de $150 millones al año. Lleva a cabo programas de vigilancia para Bechtel, Kaiser y otras 400 empresas e importantes operaciones de inteligencia para la CIA. Es la institución más grande de la costa oeste en el campo del control mental y las ciencias de la conducta. El Instituto RAND, fundado por Rockefeller, y el Instituto Tavistock en Inglaterra, 30 Tabernet Street, London, S2A4DD, financiado por Rockefeller, investigan la dinámica de la evolución. Esto es la lógica detrás del por qué la gente de diferentes procedencias culturales, intereses, lealtades y niveles informativos mantienen cierta opinión. Los elitistas del poder lo llaman la ingeniería del consentimiento. Como dice claramente el Dr. John Coleman en su libro citado, todas las técnicas de las fundaciones estadounidenses y el Tavistock tienen un único objetivo: acabar con la fuerza psicológica del individuo y hacerla incapaz de oponerse a los dictadores del orden mundial.
En 1991, Becca Eggman publicó publicó Educando para el Nuevo Orden Mundial de Halcyon House, un libro sorprendentemente revelador que desenmascara las fuerzas que moldean la educación estadounidense para llevarnos a todos en última instancia a un futuro orwelliano. En el libro, Eggman escribe las diversas políticas específicas de RAND que han llegado a ser operativas, incluye medidas sobre asuntos nucleares, análisis de empresas, cientos de proyectos militares y programas para alterar la mente mediante drogas como el peyote y el LSD. La encubierta Operación MK Ultra, creación de Richard Helms, que más tarde sería director de la CIA, es el nombre codificado del programa de investigación de control mental de la CIA desde la década de 1950 a la década de 1970. Los médicos comandados por el psiquiatra Ewen Cameron y ex científicos nazis usaron algunas de las técnicas investigadas por los doctores nazis como el electrochoque, la privación del sueño, la implantación de recuerdos, la extirpación de recuerdos, la modificación sensorial y los experimentos con drogas psicoactivas. Lo más irónico del caso es que el doctor Cameron fue miembro del Tribunal de Nuremberg contra los médicos nazis que duró 20 años. El doctor Byron T. Weeks, coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, en una investigación excepcional, meticulosamente documentada para www.edueate-yourself.org, explica que la ideología de las fundaciones estadounidenses fue creada por el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas de Londres en 1921. El duque de Bedford, Marqués de Tavistock, cedió un edificio al instituto para estudiar el efecto de los bombardeos en los soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial. Su propósito era establecer el punto de ruptura de los hombres bajo el estrés, bajo la dirección de British Army Bureau of Psychological Warfare, comandado por Sir John Rawls Rees. En Conspirations Hierarchy, The Story of the Committee of 300. El Dr. John Coleman explica que una red de grupos secretos, la Sociedad Mont Pelerin, la Comisión Trilateral, la Fundación Disley y el Club de Roma, siguen las instrucciones de la Rey Tavistock. En la edición de febrero de 1971 de una revista rusa con base en Moscow International Affairs se publicó un artículo titulado Ways and Means of Use Ideology Expansion, medios y maneras de expansión ideológica estadounidense, donde se explicaba el significado de esas operaciones. Las operaciones psicopolíticas se subdividen en operaciones estratégicas psicopolíticas que enfocan la propaganda en pequeños grupos de personas como académicos o expertos capaces de influir en la opinión pública, y operaciones tácticas psicopolíticas que elaboran propaganda para la masa a través de los medios de comunicación, por ejemplo periódicos, radio, televisión, libros de texto, material educacional, arte, entretenimiento, etc. Ambas formas de propaganda son utilizadas para manipular la opinión pública y obtener objetivos de política exterior en un periodo dado. Escribe un grupo de expertos en un panfleto titulado El arte y la ciencia de las operaciones psicológicas, casos prácticos de aplicación militar, volumen 1, publicado en 1976 por el Headquarters Department del Ejército estadounidense. Thomas R. Dye, uno de los autores americanos más prolíficos sobre los entresijos de Estados Unidos moderno, escribe en What's Room in America, Institutional Leadership in the United States, que esta opinión es formulada por los miembros dominantes del CFR, que pertenecen a un círculo más estrecho llamado Grupo Especial, que plantea y coordina las operaciones psicopolíticas utilizadas para manipular la opinión pública estadounidense. Utilizan una infraestructura oculta intragubernamental llamada equipo secreto, que incluye a funcionarios legislativos, ejecutivos y judiciales de la Secretaría de Estado,
la Secretaría de Defensa, la Secretaría del Tesoro y la Dirección de la CIA. A las personas que controlan la televisión, la radio, los periódicos, a los presidentes de los grandes gabinetes de abogados, a los directores de las universidades y think tanks más prestigiosos, a los presidentes de las fundaciones privadas y las empresas públicas más importantes.